este producto, no lo podemos usar, solamente es para aquellas empresas que están bien constituidas, ¿va? ¿Qué beneficios tenemos en este producto? En este producto, las bondades es que lo podemos utilizar tanto para particular. Sabemos que la mayoría de los socios de conductores, como tal de Uber o de Didi o de Cabify, Easy Taxi, todas estas empresas que se encuentran catalogadas como plataformas, pues la mayoría tiene un auto particular. Es un auto particular que lo dedica también a dar este servicio. Y también cubrimos en este mismo producto como particular, cuando lleva a su hijo a la escuela, cuando va a un mandado y también cuando se conecta, todavía no trae un viaje, cubrimos. Está en espera de un viaje, cubrimos. Y cuando tiene un viaje, también cubrimos. Tenemos un asterisco muy marcado en la parte de Uber, que es el de RC Viajero. Más adelante vamos a profundizar en él. Y justo creo que ahí es donde nace todo este debate y esta necesidad de aclararlo, ¿no? Pero bueno, de entrada, en todo momento damos esta protección, ¿va? ¿Qué coberturas tenemos? Vamos a estar teniendo las coberturas como un particular, como lo conocemos, tanto para robo como para daños materiales. Damos también, pues, una cantidad que ya va a estar ahí en el paquetito para muerte al conductor. En caso de que haya un accidente automovilístico, pues ya sabemos que la familia o quien tenga el juicio sucesorio puede hacer acreedor a este monto que haya contratado, ¿no? Tenemos también gastos médicos. Los gastos médicos, pues cuando está como particular o en la espera del viaje para nuestro conductor, vamos a aplicarlo nosotros. Y nada más cuando está en Uber, como bien les comentaba, cuando aplique ya la RC Viajero, hay que reportarlo directamente a la plataforma de Uber, justo porque así lo pide Uber, ¿no? Tenemos asistencias, que es la vial y la jurídica, y como ya lo comentaba, la RC Viajero, que nada más cuando es Uber y está en un viaje activo, es cuando se reporta a la plataforma de Uber, ¿no? ¿Qué se reporta el siniestro? El siniestro, ajá. Bueno, aquí les mostramos muy rápidamente, prácticamente es un paquete el que ustedes pueden estar contratando para darles a conocer qué deducibles pueden contratar en el tema de daños materiales. Daños materiales lo pueden contratar 10 o 15 de deducible. Aquí nada más nos da valor comercial o un valor convenido, que por default nos da ya la plataforma. Pues tenemos rotura de cristales como en un particular, que el deducible va del 20%. Un robo total, que el deducible es fijo, es del 20% en este caso. Tenemos también la responsabilidad civil, lleva un deducible en UMAS, que también lo podemos elegir, de 50 a 100. Y la responsabilidad civil, como bien saben, con nosotros opera como LUC, va desde 4 millones hasta 5 millones y medio. Tenemos algunas excepciones en algunos estados, como lo es Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Campeche y Guanajuato, donde pues aquí nos pide la autoridad ciertos criterios. Cuando es así, ya el portal nos lo da por default porque está configurado con los códigos postales para dar estas características que nos pida el gobierno y nos alineamos. Les pongo el caso o el ejemplo de Guanajuato. Guanajuato no nada más quiere la póliza, quiere que le desglosemos el tema de la responsabilidad civil viajero. Cuando ustedes tengan un cliente de Guanajuato, les damos un endoso aclaratorio donde le decimos, si te opero con tantas UMAS para RC Viajero, lo desglosamos absolutamente todo. Con ellos van ante movilidad y ahí lo presentan. Pero es un tema totalmente de gobierno, ¿va? De la autoridad. Aquí en Jalisco no pasa eso. Aquí en Jalisco presentan su póliza normalita, tanto en la plataforma como ante el gobierno, y no hay ningún problema. Vamos a pasar un micrófono, que aquí tenemos una duda. ¿Qué pasa? Ok, ¿qué pasa si, por ejemplo, un cliente me contrata aquí en Jalisco como socio conductor? Obviamente va a trabajar aquí, pero como particular luego tiene un viaje a uno de estos estados que tienen o sea, que solicitan características específicas en el seguro. ¿Qué pasa en esos casos? Muy bien. Mira, este endoso en Guanajuato, un tema para alinear a los Uber, les pidieron poner un holograma. De hecho, hasta sacamos un producto que se llama taxi holograma, donde los empezaron a regular. Y esta póliza y este endoso se los piden al momento de sacar el permiso.
Solo para Ajá, es correcto, es para el permiso, tal cual. No sé si alguien más. Sí, ustedes emiten la póliza sin ningún problema y de hecho es un endoso que ya lo tenemos del lado de comercial. Ni siquiera es que levanten un folio, nos lo piden a nosotros directamente, analizamos su póliza y les otorgamos el endoso porque es aclaratorio. Es algo que ya contrataron, pero les desglosamos este endoso, nada más. Una pregunta. Ajá. ¿Qué pasa cuando un vehículo hace un servicio, pero ya ves que tienen a veces clientes que no activan su plataforma? Ellos ya tienen sus clientes, pasan por ellos a ciertas horas y los llevan. Actúa, también entra ¿cómo se llama? La cobertura de... Correcto, nada más aquí siniestros, si nos pueden apoyar en este sentido, si sería nada más totalmente el reporte hacia Banorte, porque pues no está conectado a ninguna plataforma. Buenos días. Su servidor Jonathan Ramírez, coordinador de ajustadores de la zona occidente. Bien, referente a la pregunta, puede intervenir lo que es el gastos médicos ocupantes, aunque no esté conectado a la plataforma. ¿Por qué? Cuando se requiere el soporte o la intervención de AXA Seguros, tiene que tener un registro en la plataforma. Va, perfecto. Pero sí se atiende sin problema. Sí, se entrega la atención médica. Recordemos que este producto nos cubre tanto en particular como en las plataformas, entonces es por eso que tiene esa bondad, a diferencia de los taxis amarillos, que sí o sí es un auto de trabajo, ¿no? Bueno, pues continuando un poco con las coberturas que pueden encontrar aquí, tenemos muerte al conductor, como ya lo mencionábamos, y la asistencia jurídica y asistencia vial. Trabaja normalito como cualquier otra de las pólizas, con las eventualidades que estamos acostumbrados a. Por ejemplo, en la vial tenemos 2 eventos por vigencia de póliza. Esta tabla a mí me gusta mucho y en lo particular por ahí se las he compartido también en el grupo, porque me parece una forma muy visual de dónde podemos estar reportando nuestro siniestro dependiendo de lo ocurrido. Aquí, si se fijan, dependiendo de la cobertura que vayamos a afectar, tenemos la palomita verde en qué momento va a actuar Banorte. Por ejemplo, aquí en daños materiales, en la primera columna, si vemos, está desconectado de la plataforma o está inactivo como un chofer de plataforma. Es decir, está como particular o no se ha conectado. En todo momento va a aplicar aquí Banorte, independientemente de la plataforma con la que trabaje, porque está como un particular, ¿ah? Operaría normalito, a excepción, obviamente, de responsabilidad civil del viajero, porque no trae ningún pasajero, ¿va? Normal. Correcto, con los deducibles, con lo que se contrató. Correcto, con lo que se contrató de origen, con lo que nos permite este producto. Recordemos que es un empaquetado que no le podemos mover. Obviamente es un riesgo mayor que un particular. Sabemos pues cómo está transitando todo el tiempo en las vialidades, ¿no? ¿Qué pasa si estamos esperando la asignación de un viaje? Nuestro chofer ya está conectado, está ruleteando pues para ver en qué momento le cae un viaje. Tiene un siniestro, opera normal como cualquier otro siniestro. Lo reporta igual a Banorte, obviamente a excepción de responsabilidad civil viajero, ¿no? Porque pues no traemos pasaje. Correcto. Ahora ya tiene un pasajero en tránsito, ya está llevando a un cliente. Tiene un siniestro. También todo lo demás lo podemos reportar a Banorte, a excepción de la responsabilidad civil viajero. Y nada más cuando es Uber. Si está en Didi, va a reportarlo a Banorte. Pero si ya tenemos la afectación de RC viajero, hay que reportarlo a Uber. El conductor de la plataforma tiene que reportar. Porque es así, Uber así lo está pidiendo. Uber tiene una póliza blanket que tienen que reportarlo ahí y ellos les dan la cobertura. Si tiene daños materiales, sin problema va con Banorte. Vamos a pasar. Siempre y cuando esté trabajando con la de Uber, porque si trabaja con otra hay que reportarlo a Banorte. Correcto, ¿Sí es correcto? Es correcto. Así se afecte RC viajero, responsabilidad civil viajero. A ver, justo de ahí salió la controversia. Ajá, sí. Esta responsabilidad civil que tenemos que reportar a Uber,
¿Es específicamente la responsabilidad civil a viajero o cualquier responsabilidad civil? Solo la de viajero. Cuando se ve afectado esta parte, hay que reportarlo a Uber. Ok, que es bueno, es la blanket de AXA, ¿no? Es la blanquete de AXA. Pero, por ejemplo, si el conductor, el socio conductor, pues le ocurre un accidente y en tiene alguna responsabilidad, esa responsabilidad del conductor para con terceros que no sean viajeros, esa sí la cubre Banorte. Sí, recordemos que aquí está responsabilidad civil. Ok. ¿Vale? Justo ahí estaba la duda del otro día. Gracias. ¿Por qué viene con un asterisco? Sí. ¿Por qué viene con un asterisco en la presentación? Que de ahí también surge mucha duda en el grupo, en donde menciona que la asignación de un viaje hasta que finaliza la responsabilidad civil, y hasta mero abajo viene la cobertura de responsabilidad civil en los viajes dentro de la plataforma Uber están amparados por Uber desde el comienzo del viaje hasta finalizar el mismo. Ahí ampara la de ¿cuál? La blanket de Uber. Correcto. Pero vamos a poner un escenario y a lo mejor aquí mis compañeros de siniestros nos podrían dar un ejemplo todavía más real. Vamos a poner un ejemplo donde hay un accidente, el carro se dañó, y aparte pues también necesitamos esta RC, ahí pues tendríamos que reportarlo a ambas, ¿correcto? Es decir, tenemos que hacer nuestro siniestro a Banorte y tenemos también que reportarlo a la aplicación de Uber para que ambos estén asistiendo. Correcto. Es tanto la RC como el daño a nuestro coche. Esto obviamente es a nivel nacional. A nivel nacional. Nosotros tenemos muchos clientes que en un momento dado se han quejado porque en caso de que se active la póliza de AXA en Uber, ¿sí? Nuestros ajustadores ¿sí? No les dan el servicio, si se retiran en un momento dado del crucero. ¿Esto es correcto o no? Bien, en los reportes que realiza el asegurado cuando va conectado en plataforma de Uber, el reporte lo tiene que realizar mediante la plataforma con AXA Seguros. Como bien lo menciona Jesse, la responsabilidad civil sí la tiene que cubrir directamente AXA Seguros. ¿Por qué? Porque ellos manejan varios periodos, periodo 0, periodo 1, 2 y 3, ¿sale? Entonces, ellos tienen que, en la mayoría de las ocasiones, tienen que dejar el siniestro pendiente para revisar con la plataforma si realmente va conectado o no, para poder intervenir y garantizar daños a terceros. ¿Y qué pasa cuando se afecta esa cobertura? Sí, por lo regular AXA anda solventando la responsabilidad a los 15 días y se tienen que detener no aumentados los vehículos. ¿Sí? ¿Qué pasa ahí? De hecho, Uber tiene, dije, son 3 días, son 72 horas para poder dar una respuesta de la garantía de los daños. Lo hacen mediante la plataforma, son 72 horas. Entonces, nosotros también dejamos el siniestro pendiente para la resolución directamente de Uber. Ha pasado que detienen unidades para saber qué compañía va a intervenir. Nosotros vamos a intervenir con daños materiales y AXA, en este ejemplo, que vaya conectado a la plataforma, interviene AXA Seguros. Entonces, aplicamos nosotros daños materiales y reembolsamos si se requiere. Hablando de una detención de la unidad, entregamos orden y reembolsamos lo que es la grúa. La pensión no la podemos reembolsar con base a condiciones. Manda. Si AXA en sus investigaciones determina que no procede el pago en RC, ¿paga Banorte? ¿Porque no va conectado? Sí, porque no iba conectado o que no estaba en etapa 1. Sí, aquí si AXA, bueno, en este caso Uber le responde a AXA que no va en ninguno de los periodos donde puede intervenir, Banorte obviamente llega con el soporte de AXA, Banorte interviene para garantizar los daños. Tanto daños materiales, obviamente en cobertura amplia, y la responsabilidad civil con el soporte de AXA. Tenemos un comentario en el grupo. Si gustas le doy yo aquí mención. Comenta Gloria González.
no sé cómo preguntar en la sesión, pero entonces nuestra labor como agentes es informar a nuestros clientes que cuando tengan siniestro que afecte la RC, ya sea bienes y personas, y cómo es que reporta el cliente a Uber. Ahí, pues, seriamente, pues si hay un tema, me imagino también ahí Gloria también ha tenido algún caso, en los que incluso los clientes no portan con las pólizas correspondientes, ya sea la de la blanket de Uber y no conoce acerca de ello, o no cuenta también con la de Banorte. ¿Y cómo lo reportan ahí Por con parte las del compañías? cliente, digo, si no cuenta con la póliza, se puede generar el reporte directamente al 800-500-1500, no importando que no tenga la póliza. Llega el ajustador, corrobora con número de serie que está asegurado con Banorte, se le empieza a brindar la atención. Si va conectado en plataforma, el reporte lo tiene que hacer mediante la plataforma de Uber. No tiene que llamar directamente al 800 de AXA. Tiene que ser mediante la plataforma. ¿Por qué? Porque tiene que existir un registro para que acuda al ajustador. Obviamente aquí en estos casos llegan los dos ajustadores. Correcto. Entonces sí, confirmado. A ver, quiero poner esto, a ver si me explico mejor con un ejemplo. Yo tengo mi carro Uber, choco, llevo pasajes. Lo que más me recomiendo a mí como conductor de Uber es llamar mejor a las dos compañías de seguros. En este caso a Banorte y también a Uber, a AXA. Sí, en el caso de Banorte hay que hacer la llamada correspondiente para reportar el siniestro y como conductor Uber en la plataforma va a venir un tema ahí para algún botoncito, me imagino, para reportar el siniestro. Los de Uber ya saben, ya deben de saber manejar esa póliza. Sí, precisamente por los convenios que tiene Uber con AXA, tiene que hacer el reporte mediante la plataforma para que le llegue el reporte directamente a AXA Seguros y puedan canalizar el servicio del ajustador. Aquí nada más lo que les pediríamos pues sería reforzarlo con sus clientes, sobre todo. Te llega a pasar esta situación, sí repórtalo a Banorte, esta es tu póliza que te va a atender para los daños de tu vehículo, pero también hay que reportarlo mediante la aplicación de Uber. ¿Sí? Ajá, correcto, correcto. Aquí nada más les hago una observación. Platicando con un coordinador de AXA me menciona que los siniestros que deja pendiente generalmente es cuando van periodo 0 y periodo 1. ¿Por qué? Porque es cuando está conectado esperando viaje o va en trayecto hacia el usuario. Entonces, cuando está el usuario de la plataforma y está en el lugar del siniestro, por ejemplo, ahí mismo lo pueden corroborar con la aplicación del usuario, de que sí va conectado. Entonces, en ese momento intervienen y no lo dejan pendiente, por ejemplo. Entonces siempre es necesario tener las dos pólizas. ¿No? Vamos a pasar otro micrófono. Aquí lo trasladamos. Adelante, Gloria. Hola, para entender un poquito, entonces siempre es necesario tener las dos pólizas. A lo mejor habrá un Uber que diga, yo ya tengo esa póliza de AXA, pero no sabe que esa es únicamente. Las dos. La de AXA. Pero que ellos se sientan seguros nada más con esa y digan, no, pues ya estoy seguro porque Uber me da una póliza. No, no es así. Ahí nada más es contra responsabilidad viajeros. Y no sé si alguien haya conocido la Blanket. A ver, aquí tenemos un participante que conoce las pólizas de AXA, de las famosas Blanket. Adelante, Jorge. Toda la plataforma que tiene Uber, en automático ellos tienen la póliza flotilla. Entonces, todos los vehículos que están dentro de Uber, en automático, esa póliza de RC les da la cobertura en el trayecto, terminan el viaje y esperando viaje. El problema no es tanto lo que te protege o no te protege. El problema es que en el crucero te dejan tirado el siniestro. Yo he tenido 2 siniestros donde ha ido el pasajero, y obviamente, y lo tengo que decir, y le reclamé fuertemente aquí a mi promotor, oye, ¿sí sabías de esto de Uber? Y dijo, no, no sabía. Y ya, pues muchas veces nomás imprimimos las 2 primeras hojas de la carátula, porque vienen como 10. Y pues ya le imprimí toda y sí venía el endoso. Aquí el problema es de que te dejan tirado. Yo ya tuve una detención y un pago de 45,000 pesos. En garantía, porque llegó AXA, y lo que dice aquí el compañero, dice 3 o 8 días, yo te resuelvo,
Banorte dice, yo no le entro porque es una exclusión. Entonces, el problema no es tanto que me capacites sobre esto, que ya en general todos lo conocemos. El problema es qué estamos haciendo con nuestras pólizas de Banorte, que de repente Banorte nos hace un endoso de exclusión para los viajes de Uber. Hay compañías como Chut, como Qualitas, que no tienen ese problema. Yo trabajo con ellos y no tienen ese problema. Llegan, atienden. Si vienes con Didi, vienes con Carlos, vienes con Uber, llegan y pagan. ¿Por qué salió el problema con nosotros? Ahora, cuando chocas con otra compañía, con otro vehículo, con otra aseguradora, pues el famoso CIPAC. ¿Sí me explicó? ¿Por qué no hacerlo igual? Ya internamente que Banorte, pues le cobre a quien tenga que cobrarle. Lo asume, lo dice, no me tocó a mí, le tocó a Uber, vía AXA. Pero ¿por qué dejar tirado a nuestro asegurado? ¿Sí sabes lo que es el problema de una lesión? El problema de unos daños y que lleguen los dos señores, las dos aseguradoras, sus carritos buenos, y uno diga, es exclusión, correctamente. Y el otro diga, espérame, tengo que revisarlo y te confirmo en 3, 4, 5 días. Y mientras ahí tengo al lesionado de ambos lados. Espérate, voy para allá. O te quitan el vehículo, o andas consiguiendo, y lo tengo que decir, amigos de siniestros, que son unos ratas los ajustadores, golpes de 5,000 lo hacen de a 20,000 pesos. ¿Y cómo? Pues se abusan de la situación, y eso no se vale. No se vale que aseguradoras estén lucrando y robando en el lugar del siniestro. Ah, es que así me evaluaron, y ahí no lo sacas. Te vas al bote, te quito el carro o pagas. ¿O la garantía? ¿Sí? ¿O dejas garantía? Yo tuve 2 casos que tuvo que pagar 45,000 pesos, porque llegaron las 2 aseguradoras sin problema. AXA dijo, yo lo reviso, y AXA, y repito, y Banorte dijo, no es mi tema, y se retiraron. Me hablaron a las 3 de la mañana, y hasta que fui, negociamos, y pagamos los 45 a reserva de que nos devuelvan el dinero. Ya que diga, oye, aquí está el pase de AXA, sí, él aceptó. ¿Y sabes cuánto duramos para que nos devolvieran el dinero? Como 3 meses. Ya lo tenían en la bolsa. En AXA. Obviamente la póliza, si hablamos en un momento dado con una visión comercial, la póliza más barata de plataforma es la de Banorte. Pero obviamente trae este asterisco, Correcto. ¿sí? Este tipo de circunstancia. Puede ser que en un momento dado, si lo hablamos en un momento comercialmente, conviene en un momento dado tenerla, pagar mucho menos de lo que en un momento dado cobra Shop o cobra otra compañía, sí, pero aquí está mucho en la labor de nosotros como agentes, el saber orientar correctamente a nuestro asegurado. Te sucede un siniestro viajando como Uber, ¿sí? La responsabilidad civil, ¿sí? De viajero le corresponde no aumentado a Uber, que en este caso es la póliza AXA obligatoria que no ha aumentado a cada accionista no aumentado de esa plataforma o cada usuario va obligatorio, ¿sí? Pero es una póliza muy atractiva la nuestra, ¿sí? Comercialmente hablando. Estamos hablando de diferencias de 5, 10 mil pesos, ¿sí? Que no ha aumentado. Manejando un interés comercial, pues yo prefiero la de Banorte y explico correctamente, no he aumentado las responsabilidades, ¿sí? De acuerdo al siniestro que se haya aumentado presentado, ¿sí? Y bueno, esto es en el tema de Uber, ¿no? También, pues, volteemos a ver las demás plataformas. Por ejemplo, si ocurre en un siniestro de Didi, pues ahí ya la economía que representó para nuestro cliente y cubrimos sin ningún problema, ¿va? En el tema de lo que nos comentaba aquí nuestro compañero, ¿por qué no absorbemos nosotros todo? También es un tema de los pagos que hace AXA. Entonces, al no tenerlo nosotros ese control, también pues se vería aquí impactado en el precio. Es por eso que nosotros no absorbemos esta parte. Sin embargo, y el ingeniero y Álvaro no me dejarán mentir, en días pasados tuvimos una visita de nuestra dirección técnica y se llevó el caso para poderlo evaluar con la parte de AXA. En dado caso de que se llegue ahí a un acuerdo o haya alguna modificación, también con mucho gusto se los notificamos.
Gracias. Algo importante, no he aumentado que en esa reunión, AXA nunca ha aceptado. AXA nunca ha aceptado que no aumentado se haga de esa manera. ¿Sí? Lo ha aceptado con otras compañías, con nosotros no. Y es obviamente un celo comercial que en un momento existe enorme, sí, por la cuestión del aumento de precios. Último comentario. Pólizas que tenía yo que renové costaban 20,000 pesos y de repente ya costaron 13,000 pesos. Y dije, mira, que se portaron bien, pero salió la exclusión. Entonces, queremos ser competitivos, que no lo somos en el estricto sentido que el 100% de plataforma, el 80% se lo lleva Uber. ¿Estamos de acuerdo? No sé. Bueno, el 80% lo tiene cautivo Uber. En vez de bajar tanto las primas, hubieran bajado el deducible de daños a terceros, que en vez de 50 días, hubiera sido 25 días y ser mucho más competitivos. ¿Sale? Ya no vas a pagar Uber, pues bájale, se te va a bajar mucho la siniestralidad vía Uber. Nada más como aclaración, nunca se ha pagado, ¿eh? De hecho, al contrario, agregamos coberturas que entran dentro de Banorte para el reporte, pero nunca, la ARC nunca ha estado del lado de Banorte. ¿Cómo? No te entendí. Siempre ha tenido ese asterisco, justamente desde que... No, pero al final hubieran bajado el deducible mejor 25 y no dar un bajón tan drástico a la prima, porque la gente ya está acostumbrada a esas primas. Entonces, ¿la puedo bajar? Ayúdame mejor a bajar el deducible en UMAS de RC. Tener las dos opciones, tener las dos opciones. Hablando comercialmente hablando, oye, si quieres en un momento manejar, bajar deducible, te cuesta tanto o no lo quieres, pues te cuesta tanto, ¿no? O sea, que ahí es una labor comercial que tenemos que no aumentar Nos llevamos para ello. la sugerencia, Sí, la sugerencia. A ver, poder modificar. Dame las opciones y cóbrame por ello. Sí, y cóbrame por ello, sería una excelente opción, ¿no? Perfecto. ¿Quieren opinar alguien más? De momento para continuar. No. Adelante, Lupita. Creo que Alma también tenías tú una pregunta, ¿verdad? Si gustas primero con Alma, vamos. En cuestión de que comentaban los compañeros ajustadores respecto a los periodos, ¿se puede saber con exactitud cuáles son los periodos que manejan de 0 a 0, 1 y 2 y 3? Lo que me comentó el compañero de AXA es periodo 0, 1, 2 y 3. Periodo 0 está conectado. Periodo 1 en trayecto hacia el usuario. Periodo 2 con el usuario a bordo. Y el periodo 3, abandono de la unidad del usuario. Gracias. De nada. Hola, buenos días. Yo solo tengo una duda porque me he topado con varios conductores que también manejan la plataforma que se llama InDrive. No sé si les suena. Sí, la hemos visto. Y aplica igual, supongo que en Didi, donde les cubrimos todo. Si está legalmente constituida, que esté en esta enlace de transportes, sí, sin ningún problema. ¿Y cómo puedo saber eso? Porque sí me han preguntado, oye, trabajo también en InDrive. Lo solicitamos las empresas y se los compartimos cuando les mandemos la presentación, el listado, para que ya estén seguros. Perfecto. Nada más, igual les conseguimos la liga porque ya ven que está evolucionando muy, muy rápido, sí, y se están dando de alta más. Nada más les vamos a compartir la liga para que pues se actualicen y por si llegan a escuchar alguna otra, claro, también ahí lo chequen. Si suben InDrive, Vamos a... O sea, está buena esa liga, pero al igual ahorita que los de siniestros nos digan, ahorita si tienes un siniestro en InDrive, ¿te cubro o no te cubro? No sé si hayan tenido casos así. No, a la fecha no hemos tenido ningún reporte de alguna otra plataforma, más que Didi y Uber. Así es. Y si se va por InDrive, ¿sí lo pagas? Necesitaríamos revisar que esté registrado.
lo que comentó Que Jessy. legalmente esté constituido y registrado La plataforma que esté de alta registrada. Si chocó y va en InDrive, por más no te digo, y voy como particular y pagas. Sí, digo, si somos responsables, tendríamos que garantizar, Así es. porque realmente no tenemos el O sea, soporte. registrado o no registrado, pues al final. No, sí, pero al final o al final, yo lo tengo asegurado con plataforma y en particular. Así es, específicamente, si van a alguna otra plataforma, independientemente que no sea Uber, intervenimos nosotros. ¿Es así? Vaya o no vaya conectado. No, realmente no, porque la exclusión está específicamente para Uber. Entonces, si va en Didi, Cabify, HC Drive, etcétera, sí O va cubrimos. como particular, todo está. Sí, al final del día, lo que es el UMA de la responsabilidad civil se tiene que cobrar. Vaya como particular o vaya conectado. No me lo con paga, otra pues ponlo como plataforma. particular. Tengo el Uber y me cobran los deducibles respectivos. Págame, pues. Eso es pensar ventajosamente como asesor, ¿eh? Es que al final, Sí, fíjate que, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Carlos Castañeda. Bueno, yo sí tengo algunos clientes que no solamente trabajan en InDrive y en Cabify y en otras plataformas, sino hay sitios que también tienen su propia plataforma. Y al final de cuentas, si ofrecemos una cobertura multiplataforma, quiere decir que va a cubrir todas las plataformas. Y así como entiendo yo ahorita que están describiendo perfectamente bien lo de Banorte, pues sí o sí, nos tienen que cubrir. La única exclusión sería Uber, ¿sale? Sí, correcto. Buena respuesta. Se ha hecho para esto. Tienes Uber hecho. Adelante, Fernando. A mí solamente me gustaría abonar a lo que decía el señor. No, Jorge, se me fue el nombre, perdón. A lo que decía Jorge, pues al fin y al cabo se supone que si hay un siniestro y Banorte no encuentra que esté el cliente conectado a alguna plataforma de las de la lista, pues en teoría debería tomarlo. ¿Eh? Sí, lo voy a encontrar. Ah, no, sí, por eso. Pero, por ejemplo, poniendo el ejemplo de InDrive, ¿no? O sea, imagínate que InDrive no está registrado en la lista, pues yo también pensaría que debería entrar como particular, pero hay que tener cuidado con la responsabilidad del viajero, porque esa sí no va a aplicar. Porque si entra como particular, ya tus viajeros ya no están protegidos. Y ahí ya es un tema. ¿Y cómo va a entrar? Pues como particular. No, ¿y cómo Gastos médicos normales. ¿Gastos médicos ocupantes? Pero te puede también demandar. Sí, o sea, es que sí son terceros. Ahí sí yo creo que podría haber controversia, pues, porque no son realmente, pues son terceros realmente, pues. Es que aquí, sí. aquí tomamos en cuenta que es diferente la suma de gastos médicos y la suma de RC viajero. ¿Por qué? Si son lesiones graves, el usuario tiene el derecho de reclamar sus lesiones. Entonces, aquí al propietario del vehículo o al chofer. Entonces, como bien lo mencionamos, es un contrato de buena fe. Sí, porque precisamente yo vuelvo a ese tema. Hay varias plataformas y cómo sabemos en cuáles sí y en cuáles no, porque yo cuando ofrezco este servicio es servicio multiplataforma. Entonces, estamos hablando que no hay esa limitante, por eso es multiplataforma, exceptuando Uber, que hasta ahorita yo conozco esa exclusión de parte de Uber. Y para mí sí es importante mencionarle al cliente que si lo contratamos con Banorte, ese beneficio de costo, a la hora de un siniestro va a tener que saber que puede quedarse tirado con el compromiso de la atención médica, sobre todo, hasta que sí o sí resuelva AXA. Y si resuelve no favorable, entonces sí entraría Banorte. Y por ejemplo, esa responsabilidad civil, si fuera grave, estamos hablando de algo súper grave, y está el cliente con sus pasajeros o con las personas afectadas esperando 3 días a ver cuál de las dos aseguradoras responde. La autoridad, Gloria, a veces te pide esa responsabilidad de ellos. Y ese es el dilema que muchas veces nos encontramos nosotros, ¿sí? Los que tenemos la póliza con Banorte, ¿sí? De que cuando es responsabilidad de AXA, AXA se va a tardar hasta 72 horas en resolver.
Y por mientras hay que dejar una garantía, ¿sí? Para poder en un momento dado resolverse, ¿sí? Sí, y muchas veces, pues obviamente el chofer no trae el dinero para poder en un momento manejar esa responsiva. Inge, adicional a eso, cuando son lesiones graves a experiencia, todo se va al Ministerio Público. ¿Por qué? Porque si son lesiones que tardan más de 15 días en sanar, muy difícilmente nos permiten otorgar un pase médico. Por ejemplo, cuando son lesiones graves, ya sea AXA o sea Banorte, tiene que intervenir el MP por las lesiones de gravedad. Entonces, generalmente se resuelve posterior a las 72 horas. ¿Y qué pasa cuando la lesión es muy grave y tiene que llevarse en un momento dado a la Cruz Verde, Cruz Roja, alguna asistencia médica de urgencia? ¿Qué pasa? Ahí interviene como tal, Inge, Cruz Roja, Cruz Verde, se brinda la atención. Si son lesiones de gravedad, hay ocasiones que los mandan al civil o dependiendo si tiene IMSS para la atención. Muy buenos días, me presento, soy Carlos Tobilla, soy gerente de la zona occidente de Seguros Banorte y me gustaría además completar la información que Jonah acaba de comentar. A ver, primero vamos a hablar del producto. El producto es un producto muy bueno, ¿sí? La única parte de la exclusión es una responsabilidad civil, ¿ok? Cuando esté conectado en una plataforma en caso de Uber. Con lo que hemos trabajado con AXA, créanme que no ha habido un solo caso que ellos no garanticen. Después de su periodo de tiempo, ellos entregan las garantías. Pero en el dado caso que en algún proceso ellos comentaran que el vehículo no está en plataforma en el momento del siniestro, es donde se activa nuestra póliza, ¿sí? Tal cual así lo indica. Si no está conectado a la plataforma de Uber, la compañía absorbe la responsabilidad civil, ¿verdad? Porque se vuelve un producto pues multiplataforma, como estamos comentando. Bueno, ahora específicamente en un caso de una persona que tenga una situación grave en un accidente de tránsito, lo que hace la autoridad es la emisión de un dictamen de causalidad y un parte médico. Eso es el parámetro que nos dan para poder llegar a un convenio. Si la persona tarda más de sanar más de 20 días y pone en peligro su vida, toda la situación se resuelve ante un ministerio público. Eso sí lo indica la ley es la ley jurídica, en este caso en accidentes con lesiones, ¿verdad? Es la obligación de todos los ciudadanos dar aviso a la autoridad para que ellos intervengan, ¿sí? Entonces, aquí con el parte médico, pues nos determina qué tipo de gravedad es, ¿sí? ¿Por qué? Porque pueden haber secuelas, hay todo tipo de accidentes. Y bueno, hablando de una situación que no se va a poder resolver en el lugar del accidente, ¿sí? Vamos a activar una asistencia jurídica, vamos a recabar todo el informe policíaco homologado, se llama, que es un reporte que hace la autoridad, y de ahí se va al Ministerio Público, ellos van a emitir un dictamen de causa, y ya con el dictamen de causa ya sabemos quién es la responsabilidad, y con el dictamen médico ya sabemos qué situación médica tenía la persona para llegar a un convenio. Pero estamos hablando que son, miren, en Guadalajara atendemos alrededor de 4,000 siniestros al mes, aproximadamente, menos del 3% se van a una instancia legal, entonces son situaciones sí que ocurren, pero no es tan frecuente, ¿verdad? Normalmente son los choques lamineros, ¿verdad? Que eso es lo que, pues, es a la orden del día, ¿no? Entonces, tal cual, el producto es un seguro multiplataforma, tiene la parte de la exclusión de la responsabilidad civil cuando están conectados con Uber. Y recordemos lo principal, es un contrato de buena fe. Si usted lleva a llegar el ajustador, va a hacer un par de preguntas y es donde ahí se determina toda la resolución del siniestro. Si está en Didi, en otra plataforma que no sea Uber, pues bueno, se aplica lo que es la póliza tal como fue contratada, con sus UMAS y con eso se garantiza. Las sumas sí son importantes que se paguen en el lugar del accidente, ¿sí? El ajustador lleva una terminal o puede ser el pago en efectivo, se entrega un recibo y tal cual es el proceso para activar la póliza, ¿no? ¿De 50 UMAS? Depende cómo hay algunas de 25 o 20. 75 y 100. No, entonces son 50. Son 50, 75 y 100. Me acaba de surgir otra duda antes de que avancemos. En la tabla anterior quería yo revisar, pero perdón, esa mera. Ahorita me acabo de dar cuenta, bueno,
más bien estoy observando, ¿qué pasa con los gastos médicos del conductor en caso de que vaya en viaje? Es decir, no hay gastos médicos ocupantes, evidentemente si va en viaje, porque pues los ocupantes en teoría son terceros, ¿no? Pero entra la responsabilidad del viajero por parte de Uber en caso de que sea de Uber y así, ¿no? Pero si pues obviamente el conductor también priva del coche, ¿qué pasa con los gastos médicos del conductor? ¿No están cubiertos? ¿O quién los cubre en esos casos? No sé si tienes la póliza o una foto de la póliza, ¿no? No, ahora te mostramos una. Bueno, normalmente van a tener las coberturas separadas. Por ejemplo, gastos médicos gastos médicos ocupantes, pues se ampara todas las personas que vengan en el compartimiento destinado para el transporte de personas. Responsabilidad civil viajero es la responsabilidad civil que pudiéramos ser acreedores por las lesiones, pérdida de equipaje, pérdida de extremidades, por derivado de una situación donde existe una responsabilidad civil directamente al asegurado. ¿Por qué lo explico de esa forma? En gastos médicos ocupantes incluye nuestro conductor, ¿sí? Si nosotros vemos en la diferencia de una responsabilidad civil y un gastos médicos, es prácticamente los límites de la cobertura y lo que se cubre, ¿sí? Justo me preguntas en viajes, porque pues, no incluye gastos médicos en viaje. Justo mi pregunta está ahí, digo, o sea, en un viaje con pasajeros, la misma tablita nos está diciendo que no aplican gastos médicos. Las pólizas normalmente... ¿Sí la vienen separadas? Sí. Ok. Estoy revisando una póliza que te podemos pasar el micrófono. A ver, De todas formas, ahorita finalizamos la presentación por un momento, vamos a presentar una póliza, pues ahora sí para poderla mostrar también en línea. Aquí le voy a pasar el micrófono a Humberto. Estoy revisando literalmente una póliza que se emitió ayer en la noche y dice daños materiales, rotura de cristal, robo total, responsabilidad civil, daños a terceros, gastos médicos ocupantes, asistencia jurídica, asistencia vehicular, muerte del conductor por accidente automovilístico, RRC viajero, y ya no viene gastos médicos del conductor así textual. Sí, eso estoy consciente, pero así escrito. Sí, pero no viene separado, era solo eso. O sea, quiero entender que probablemente ahí entraría gastos médicos para el conductor, la póliza de Banorte, y para los gastos médicos de los, ¿cómo se llama? De los viajeros entraría la de AXA. Si es así, es correcto, ¿no? Creo que sí. Es que al final la póliza dice gastos médicos ocupantes hasta en las particulares. No dice gastos médicos conductor, gastos médicos ocupantes. O sea, a Carlos hay que me diga que no, pero al final gastos médicos ocupantes incluye al conductor. Aquí te van a pagar los gastos médicos ocupantes, pero al conductor, porque se supone que los demás son viajeros. Y ahí viajeros te pago con una cobertura y con gastos médicos ocupantes te pago el conductor. ¿Muy bien, Carlitos? Ya mi última exposición. Si Carlitos dice que es el 3% lo que se complica en el crucero y que me ha tocado, ¿por qué no negociar ese 3% con AXA? ¿Sí me explico? Fue lo que les comentábamos. Que Sí, se puso entonces dices, sobre la es un mesa. 3, es un mínimo. Ya vi. Y lo intentamos en la mesa, ¿sí? Y AXA no ha querido. Es un celo comercial enorme, ¿sí? Que existe entre compañías y absurdo. Sí. Buenos días a todos. Buen día. Oye, ¿qué pasa en siniestros? A ver, siniestros. ¿Qué pasa cuando, como dice la señorita Gloria, que es un accidente fuerte, llegan los ajustadores, pues AXA no se hace responsable todavía,
¿qué le dice uno a su cliente? Oye, pues llámale a la Cruz Roja, cabrón, o a la Cruz Verde para que se lleven al amigo. Entonces, llega la Cruz Roja, se lleva al amigo. Me imagino, no sé, nunca he tenido algún accidente con la Cruz Roja, pero me imagino que tiene gastos, que cobra gastos a las personas. Cuando los pueden pagar, creo que los pagan. Cuando no los pueden pagar, creo que no los pagan. ¿Sí? Los pagas, sí, porque a mí sí me ha llegado la Cruz Roja. Digo, perdón, pero... Perdón, te vamos a pasar un micrófono, Isaura, para poder comentarlo y que también... Gracias. No, te digo que la Cruz Roja sí te cobra. También te cobra. Pero a mí me ha tocado que me ha llevado la Cruz Roja a sus instalaciones y yo he pagado desde que me recogen hasta que me dan de alta. Porque te cobran radiografías, estudios, o sea, lo que te hagan, te lo cobran. Ok. Y te lo cobran sí o sí. Ok, entonces resulta de que lo mandaron al hospital civil o lo mandaron También el hospital civil te cobra. al Seguro Social. Pero ya pasaron los 72 horas y resulta que AXA no se hizo cargo del asunto. ¿Y quién paga esos gastos? ¿O quién reembolsa los gastos que ya hizo el asegurado por a la Cruz Roja? Te van y te recogen al hospital civil y te llevan a un hospital de la compañía. ¿Es de esa manera o sigue el curso y a ver, ¿dónde queda el amigo? No. Aquí hay que diferenciar. A ver, un accidente fuerte, un accidente con una persona de estado de salud grave, no se puede llegar a ningún convenio. La misma ley te dice que tienes que ser ante la mesa de trámite del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque existen demasiadas ramas que se desenvuelven en un trámite legal. Como ejemplo, la persona se va a la Cruz Verde, tiene gastos, esta persona recaba todos sus gastos y los presenta ante el Ministerio Público. Y es donde el dictamen de lesiones de la autoridad, junto con los gastos de la persona, exigen el monto a indemnizar al responsable del hecho. Entonces, ¿por qué explico esa parte? Porque todos los gastos que se vayan generando los debe de presentar. ¿Sí? Para que yo pueda, como compañía de seguros, llegar a un convenio, tengo que hacer dentro de la mesa de trámite. No me puedo brincar ese apartado por la gravedad de las lesiones. Si lamentablemente la situación se pusiera más complicado, la autoridad tomará las medidas cautelares respondientes al conductor hasta que se resuelva el hecho de tránsito. Entonces, por eso les quise comentar ese 3%, porque ya son situaciones muy complejas, donde no es nada más la entrega de un pase médico, no, hay que firmar acuerdos reparatorios, hay que hacer indemnizaciones por diferentes puntos, ¿no? Pero acercándonos a un siniestro donde las lesiones sean ambulatorias, que la persona no ponga en peligro su vida, entonces esta persona se irá a atender y en ese lapso la compañía que cubre Uber se hace responsable de sus lesiones, ¿sí? Si le presenta los tickets, sería su reembolso o le entregaría una garantía médica para un hospital en particular. Si pongamos que exactamente Uber, no, ese sería el ejemplo con Uber, pero con otra plataforma que sí están cubiertas por nosotros, bueno, en el accidente llega el ajustador, recaba información y le entrega garantía médica para un hospital particular hasta su alta médica, ¿sí? Pero el tema de lesiones de gravedad, pues sí, ya se vuelve un poco complejo para poder explicarles todo lo que sucede en un siniestro, ¿verdad? Que a grandes rasgos es lo que les acabo de comentar. No sé si con eso te respondí su pregunta. Pues que se los levanten la Cruz Roja y ver a ver hasta dónde topa, ¿no? Si las lesiones son de gravedad, sí, tiene que continuar una línea que es ahí. Por ejemplo, la Cruz Roja va a ser un parte médico del primer respondiente. Sí. Ya va a llegar un médico legista, va a tomar. Sí. Quedan detenidos para el dictamen, quedan presentados ante la autoridad, empiezan a ser toxicológicos y empieza un procedimiento ya jurídico, ¿no? Sí, o sea, todo eso, pues. Sí, entonces, ya la persona empieza a recabar todo. Ya que, por eso, en las 72 horas, AXA dice, sí, está cubierto. O entrega garantías. Garantías. Firma acuerdos reparatorios. No, pasan las 72 horas y AXA dice que no. Entonces,
puede entrar Banorte Así y hace es, las garantías así es. y ya se acabó. Sí. Se Ok. entregan, se empiezan los acuerdos reparatorios y se entregan. En un accidente, que es Uber, digo que es una plataforma, la autoridad le exige al amigo, al chofer, esas garantías. Cuando no hay esas garantías, ¿lo puede recoger la Cruz Roja y la Cruz Verde? Sí, sí, es la obligación de la autoridad. Es la obligación de la autoridad. Ok. Sí, de hecho, en los accidentes es obligación de la autoridad dar aviso a los servicios de emergencia. Sí. ¿Tienes una carta de rechazo de AXA? No, no, no. Cuando dice no va conmigo. No, no nos ha tocado. Sí, sí, de hecho, el mismo coordinador, bueno, generalmente el ajustador manda la información y les llega la notificación en un lapso de 72 horas y me ha tocado que el coordinador me manda correo. Viene en periodo cero, por lo tanto, pues no intervienen ellos y entramos nosotros. ¿Y la comunicación con AXA sí es fluida, sí es buena? Sí, 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 sí. Sí, digo, si tienen un tema específico en crucero, con todo gusto lo podemos revisar. De nada. De momento no sé si alguien en línea también tenga algún comentario, alguna pregunta. Ahorita le voy a ceder el micrófono justamente a Jessy para poder proceder con la presentación. Si no hay preguntas de momento o en el chat, creo que todavía no hay comentarios. Vamos a proceder. Le cedo el micrófono a Jessy. Bueno, pues un poco continuando con los beneficios de este producto, tenemos distintos medios de pago, pues como ustedes ya lo conocen, ya sea por tarjetas de crédito, tenemos meses sin intereses con tarjetas Banorte, son pólizas anuales, estas no tienen ninguna otra forma de vigencia. También una de las preguntas que de repente nos realizan mucho es si podemos cambiar de producto, es decir, alguien tiene una póliza particular y de repente, pues, nuestro cliente tiene la necesidad de inscribirse en este producto. Nos dicen, ¿puedo hacer un endoso? No podemos hacer un endoso porque estamos cambiando de producto. ¿Cuál es el deber ser? Que hagamos una nueva o que la podamos reexpedir. ¿Ah? Ese es el deber ser. O al revés, tienen una póliza de este producto y ya va a dejar de pertenecer, de dar servicios, y quieren irse a una particular, también hay que cambiarla. ¿No? O sea, anulas o cancelas y emites. Correcto, no podemos hacer endosos, para allá voy. O sea, no hay como un endoso aclaratorio de que antes era plataforma y ahora es particular, o al revés, no, tenemos que hacer una nueva como tal. O sea, cancelas. Correcto, cancelamos Haces una nueva. hacemos una nueva. A eso le llamamos el reexpedir. Ah, ok. Gracias. Pueden utilizar las primas en ese caso para poder satisfacer la deuda que tenga el cliente, ¿no? Allí en ese criterio. O se puede, si hay una diferencia, generar una O sea, referencia. solicitas las primas no devengadas y Exactamente. aplicas. Exacto. Ah, ok. Generalmente se hace comúnmente eso. Si no, el protocolo es muy sencillo, es por medio de folio. También en la promotoría lo podemos realizar. Se le hace la devolución de primas al cliente mediante el proceso de un trámite de cobranza. Algo Comúnmente lo también hacemos. que debemos de tomar mucho en cuenta que son pólizas incancelables. Y además, como son pólizas anuales, tampoco en un momento dado se puede, si el cliente no te la paga, sí, nosotros tenemos que pagar el derecho a póliza. No, esas son las de servicio público, nada más. ¿En Uber no? Nada más en el servicio público. Ah, nada más en el servicio público. Gracias por la corrección. Y corrijo la presentación, forma de pago mensual, trimestral y semestral. No, mensual ya no hay. ¿Eh? Mensual no. ¿La qué? Bueno, Trimestral, semestral y anual. Está bien. Hay formas de pago fraccionadas. Pregunta. Adelante, Jessy. Adelante, Humberto. ¿Hay manera de bajar el deducible de 20 a 10 si la unidad cuenta con GPS o rastreador o algún tipo de localizador? No, de momento no, lo podemos poner sobre la mesa, pero de momento recordemos que es un paquete como tal, que tenemos un producto ya establecido, como ahorita también vamos a ver los de motos, ya es un empaquetado, entonces es por eso que solamente podemos elegir estas tres opciones, independientemente ya de las medidas de seguridad que tenga nuestro cliente. ¿Ah? Pregunta Gloria González en el grupo. Ese tema de pólizas incancelables,
Ya no hay esa penalización a la gente, ¿verdad? Lo comenta como una afirmación, pero quisiéramos comentarlo aquí, certificando el tema de los derechos de emisión en falso, que eso es un tema súper delicado. Cuando se hace extraordinariamente un pago, o más bien no se paga una póliza, pues existe una penalización a los agentes con el derecho de póliza. Aquí en este caso, en temas de servicio público, tengo entendido que se cobra una penalización mucho más robusta. No sé si nos puedan platicar un poquito más acerca de ello, Jessie. Sí, claro que sí. Miren, ¿cómo pueden diferenciar para que si en algún momento todavía les causa duda cuáles sí son incancelables y se van a ir a un tema de emisión en falso? Es muy sencillo. Cuando ustedes cotizan y emiten un producto que viene desde el segmento taxi, esas son nuestras pólizas incancelables, donde nada más tenemos 5 días para que el cliente haga el pago. De lo contrario, no podemos hacer cancelación y lamentablemente el costo es para ustedes. Desafortunadamente hay un tema de malas prácticas. Se hizo esta medida porque ante la autoridad presentaban ya su póliza, no la pagaban y pues ya nada más tenían su permiso. Entonces, un tema de alianza con la autoridad y de buenas prácticas es que sí o sí se pague esa póliza. Si por algo hay una venta de la unidad, una baja de placas, todo eso lo podemos argumentar, todo eso podemos mostrar pruebas y sin problema se cancela la póliza pues a fecha petición. Pero para las de socio conductor, APP, vienen desde el producto de autorresidentes. Entonces, desde ahí se dan cuenta de que no es una póliza incancelable. Entra desde autorresidentes y como tal, en caso de que no se pague por un tema de emisión en falso, solamente se cobra el derecho de póliza. ¿No? Nada más aquí una aclaración con las formas de pago. Recordarán que también constantemente estamos actualizando la postal. Ya entran también 6 meses sin intereses con otras tarjetas. ¿Va? Entonces también para que lo consideren y pues es una herramienta ahí de venta para ustedes y pues de fácil acceso para nuestros clientes. Continuamos, aquí nada más un poquito para reforzar cuáles son las políticas, pues que este producto como tal nace con la necesidad de dar esta cobertura a aquellos usuarios de las plataformas operadas por empresas de redes de transportes. Los vehículos, ¿cuál es la antigüedad? Justo también así se los pide cada una de las plataformas, que tenga una antigüedad máxima de 15 años y pues el uso de póliza, ¿cómo lo vamos a encontrar? Como socio conductor APP. Y si así necesitan licenciación. Sí, es que me preguntaron también que si, como ya tenemos la opción de no licencia, en este producto sí se necesita la licencia. ¿Y qué tipo de licencia? Específicamente el tema de la licencia es para vehículos particulares, lo que es sedán y pick-up, para proceder sin licencia siendo mayor de edad. Y específicamente para vehículos de plataforma es chofer. Existe una que es la C3, específicamente para unidades de transporte público, que en este caso es para unidades de privados pasajeros. Entonces nosotros le damos trámite con la licencia de chofer. Con el automovilista no. No, porque no es un vehículo de uso particular. Así es. Son diferentes, es que se divide C1, C2, C3. Si viene como chofer, con la de chofer le damos todo. Vamos a pasarte el micrófono. Ahorita pregunté que si con la de automovilista procedían y me dijeron que no. Si trae licencia de otro estado, ¿procede? Siempre y cuando sea una licencia que le permite conducir este tipo de unidades. Si recordemos que en la póliza se requiere la licencia del tipo y uso del vehículo que especifica en la carátula de la póliza. Entonces, si es con esa licencia de otro estado le permite conducir vehículos de plataforma, sí, si no, no. Ah, vale. O transportes de personas, por ejemplo. ¿Es una licencia especial para este tipo de conductores? Mira, igual ahorita no lo van a alcanzar a apreciar, pero aquí tengo un listado de licencias. Igual se los comparto. Se los agregamos al material. Específicamente es la licencia C3, chofer C3, es la característica.
¿Hay licencia 3? Mm, ¿O no? ¿O esa es que parte? hay chofer C1, C2, bueno, viene como chofer y viene la otra como transporte público C1, C2, C3. Pero entra en la característica de las licencias de chofer. O sea, esa especificación. Así es. Con la de chofer le damos trámite. Perfecto. Sí. Muy rápido les mostramos en el portal en donde pueden encontrar, por si alguien todavía se encuentra un poco perdido con nuestro portal. Como les comentaba, el producto sigue siendo un servicio de automóviles, la categoría es residente y lo único que va a cambiar es en el uso. Aquí en el uso van a encontrar socioconductor app, pero lo van a empezar a cotizar como cualquier auto particular. Pues miren, aquí prácticamente es el tema de socioconductor APP, muy rápido y pues un poco pues para seguirnos con el tema de plataformas o de servicios. También les queremos compartir el tema de las motos, que también hoy en día pues se utilizan muchísimo. Tenemos 2 productos en el portal. Te pasamos un micrófono, Humberto. Antes de que cambien a moto, de repente también los que trabajan en Uber, Didi y demás andan repartiendo paquetes de Mercado Libre o de Amazon y es común que se diga que con esta póliza sí se cubre. ¿Es correcto? Gracias, Humberto, por tocar el tema. Este es un tema de paquetes, es un tema de que ya lo utilizaríamos como un utilitario. Ya no entraríamos como este traslado de personas, que es la esencia del producto. Si alguien les dice, porque ahorita ya está muy también en tendencia, ¿sabes qué? Voy a dedicarme a repartir paquetes de Mercado Libre. Sería como un utilitario. En ningún momento aseguramos la carga, para que tengan ahí también ese entendido, pero sería como un utilitario, ¿va? Ok, vale. Es que aquí me preguntaba que cuando mandan carga por Uber, pero eso es una actividad dentro de la plataforma de Uber, pero no acá es... Seguro, microseguro, pero por parte de la plataforma. Ajá. Ahí te menciono en cuanto de qué valor es tu bien que estás ahí transportando, pero pues al final de cuentas sí hay unas políticas y restricciones en su aviso de privacidad y en su aviso de condiciones y tú te tienes que atener a esos puntos, pero sí te lo cubren ellos, pero obviamente va a ser criterio no del seguro, sino más bien de la plataforma. Gracias. ¿Listo? Continuamos entonces con el tema de moto repartidor. Tenemos 2 usos. Uno que es moto repartidor. Este directamente tiene que tener una alianza con un comercio. Es decir, con la pizzería de la esquina, con la farmacia, con la ferretería y transitar en moto. ¿Por qué los dividimos? Porque como bien sabemos, en la colonia pueden repartir, pero tienen un perímetro acotado. No están en toda la ciudad a diferencia de una plataforma. De esta forma lo podemos estar asegurando y prácticamente pues podemos cubrir los daños de la motocicleta, los gastos médicos de nuestro conductor. Nunca, igual, al igual que el otro producto, nunca vamos a asegurar la parte de la mercancía, ¿va? Entonces, les ponemos aquí muy rápidamente también el tema de las coberturas. Es un paquete, prácticamente podemos estar asegurando en deducibles de 5 a 20. Tenemos robo total, tenemos rotura de cristales, responsabilidad civil, gastos médicos, muy importante que es una diferencia versus otras compañías. En algunas otras compañías no lo están brindando, lo que es gastos médicos. Aquí sí tenemos una suma de 20,000 pesos que pues puede hacer frente a algún tema menor, pero pues es una ayuda para nuestro conductor, ¿va? También pueden contratar lo que es muerte del conductor y también amparamos las asistencias, tanto vehicular como jurídica, ¿va? Aquí tenemos una duda. Te pasamos un micrófono, Alma. En asistencia vehicular, ¿qué me estás asegurando? Es prácticamente las grúas, el tema de si se quedó sin gasolina y que le podamos acercar, es prácticamente las mismas asistencias que contamos con el tema de autos. Gracias. Las condiciones son las mismas, ¿verdad? Son las mismas. Las condiciones generales del producto son las mismas. Son las que de autos. mismas, son las mismas que de autos, correcto. Ahí las encuentran también.
Les vamos a poner enseguida también donde lo encuentran. Prácticamente se van a motocicletas y nada más aquí lo que cambia es uso moto repartido. ¿Qué pasa si nuestro conductor, por así convenir a sus intereses, entre semana tiene un contrato con el restaurante de la esquina, pero el fin de semana es más movido y se conecta a una plataforma? Podemos asegurarlo, podemos dar de alta el tema de uso moto app y hacemos un endoso aclaratorio, nada más que también lo utiliza para repartidor, con el fin de que podamos dar uso a ambas. De preferencia sí les pedimos que sí se realice. ¿Continuamos? Les ponemos también las políticas de contratación, son modelos del 2007 en adelante. En las unidades con su máximo valor que aseguramos son de 100,000 pesos. Como les comentaba, no se asegura la carga que estén trasladando. Lamentablemente, si hay algún siniestro, pues alguien se va a quedar sin la comida o sin el paquetito que estábamos trasladando. El medicamento, la ferretería, aplica para este producto. Por aquí tenemos otra pregunta. Hay otra. Ahorita que mencionas el asunto de del endoso ese, porque está haciendo otra actividad. En las pólizas de autos de Uber, digo, de local, porque realmente son pymes a las que dan el servicio, o un local pequeño, nada más que traslade esto. Les pongo el ejemplo de una ferretería, que de repente si tienen un servicio a domicilio, llevan este paquetito, ahí es donde entra este tipo de producto, pero nunca vamos a cubrir el paquete. La carga... No, sí está bien el paquete, ok, no me interesa el paquete, me interesa el accidente que tuvo el coche. La moto, en este caso sería la moto. No, pero en caso de los autos APP. Ese sí está ¿Sí se puede hacer el trasladando endoso? mercancía, recordemos que es un utilitario, ya no entra en ninguna de las aplicaciones. ¿Y no hay ningún endoso que lo pueda usar? No. ¿Se puede agregar? No, es ¿Como un lo haces utilitario. aquí en las motos? No, nada más para que quede muy, muy claro, el endoso me refiero a si lo utiliza para un reparto y si lo utiliza para app, que es Rappi, Uber Eats, Didi, plataforma como tal. Entonces en auto no se puede. No, el uso es utilitario. Ok. En ese caso, que sí es común, o sea, que tratan en autos, regresándome otra vez a autos, perdón, es bien común que le quieren sacar todo el jugo que se pueda al coche, ¿no? En ese caso, ¿qué aplicaría? ¿Que tenga dos pólizas? Es que justo aquí entra lo que nos comentaba Álvaro, la suma asegurada que traen directamente ya en su póliza de la aplicación. O sea, por ejemplo, si tengo, imagínate que soy yo, ¿no? Traigo mi coche, suelo andar en aplicación, pero de repente pues, me sale ahí un viajecito de repartir, no sé, paquete de Mercado Libre, como sea. Obviamente no me van a cubrir la carga, pero si tengo un accidente, el coche sí va a estar cubierto. Sí, correcto. Entra como, ¿qué sería? Porque no hay viajeros. Ajá, estoy repartiendo. Es correcto. Ok, perfecto. Muy bien, gracias. Vamos a hacer vamos a checar el chat, porque ahí tenemos también una pregunta de Juan Ignacio. Él comenta una duda con respecto a los autos que son plataforma, pero que también entregan paquetes. Hacen las dos cosas. Se comenta que si entrega mercancía deben ser utilitarios. ¿Eso quiere decir que debe tener dos pólizas? Supongo que no, pero ¿cómo hacer? Reiterando el tema ahí de lo que comentamos. Justo es lo que comentábamos. Miren, más que nada en el tema de utilitarios, porque se los comentaba, porque hay quienes, es un escenario en donde no está conectado a una plataforma. Yo les ponía el caso de Mercado Libre, de Liverpool, me voy a ir a otro comercio para no confundirnos en ese tema, Amazon, que ya se están dedicando justo a entregar paquetes. No están conectados a ninguna plataforma, en este caso, en este ejemplo que les doy. Ahí tendríamos que asegurar su unidad como un tema utilitario, porque están haciendo un fin de lucro. Recordemos que esa es la esencia del utilitario. Siempre que la unidad
se utilice con un fin de lucro, hay que asegurarla como un utilitario. No. En este ejemplo que les comparto es nada más para hacer un reparto. Vamos a decir que lo está utilizando como particular y como una parte de su trabajo porque está entregando paquetes. ¿Cuál es el uso mayor? El utilitario. Entonces, por ende, nada más es una sola póliza, porque con esa matas el tema del particular. Que cubre ambos. Correcto. Y ahora nos vamos a regresar un poco, vamos a decir que estamos en un tema de plataforma y que bueno, ahí también tenemos la opción de elegir enviar un paquete. Ahí, ¿qué pasaría? Pues con la del socio conductor APP, pues cubriríamos porque no llevamos a un conductor, pero recordemos que esta suma la tienen también en la parte de la póliza blanket. No sé si hasta ahí. ¿Cuál es la palabra de riesgo? Comenta Jorge que acordémonos mucho y reiterando el tema de lo que es la grabación del riesgo, que eso sí también es muy importante, Jorge. El tema del uso que le vas a destinar a la unidad, pues debe de ser específico. De hecho, el portal te pone ahí un candadito de que si pones que eso es un uso particular o comercial, dice, oye, el uso distinto al proporcionado, pues es causa de rescisión de ahí del contrato. Entonces, para tener cuidado con ello. Exacto. Gracias. Y pues avanzando, la diferencia ahora de moto APP, que justo son estas unidades que les comentaba, sí están conectadas a una aplicación. Aquí ya podemos encontrar la de Rappi, la de Uber Eats, la de Didi, que nos reparte la comida. Entonces, aquí este uso se realiza. Igual de forma a la moto, asistencias, nada más es un tema de diferenciar y que recordemos que en las aplicaciones dan servicio pues en toda la ciudad, no está acotado como el repartidor. En este caso, ¿también aplica el mismo endoso aclaratorio? Sí, correcto. Yo que les recomiendo, el uso endoso más aclaratorio. alto, por así decirlo, es el de la aplicación, porque andan en todos lados. Entonces, asegúrenla como moto APP y podemos hacer el endoso aclaratorio de también es un repartidor. Gracias. Al contrario. Sí. Aquí les mostramos que prácticamente son las mismas coberturas que la del repartidor, solamente como les comentaba es un tema de tener catalogado por si en algún futuro alguna se nos empieza a disparar o empieza a bajar, pues sepamos en qué tipo de uso es donde está ocurriendo, ¿no? Pero prácticamente son las mismas coberturas en ambas motocicletas. Adelante. Ya podemos pasar el micrófono. Gracias. Cuando aseguren una moto, independientemente del uso, aseguren la adaptación por lo de la caja. Ojo, ¿por qué? Porque casi nadie aseguramos la caja y muchas veces la caja hace los daños al pasar por entre los carros. Ojo, o sea, la adaptación de la caja, póngale estribos, lo que ustedes quieran, más vale que sobre, porque sí ha habido golpes fuertes de que se llevan los espejos o rayan del carro desde atrás hacia adelante. Gracias, Jorge. Y ahí, pues, como nada más lo necesitamos para un RC, recordemos que todos estos endosos aclaratorios o que solamente son de RC no tienen costo. Entonces, como bien comenta Jorge, gracias por el tip, que luego se nos va, a pesar de que lo vivimos en el día a día. Es muy importante que sí lo declaremos. Prácticamente, como les comentaba, las mismas políticas de contratación que en el producto anterior, hasta 100,000 pesos podemos asegurarlo en este tipo de productos. No sé si hasta aquí haya alguna otra pregunta. Tenemos una pregunta aquí presencial. De todas formas, si pueden también levantar la mano ahí en línea, ahorita pasaríamos con ustedes y en dado caso existiera también alguna duda. Le paso el micrófono a Jorge Vera. Yo tengo una duda respecto a las motocicletas que reparten comida. Se me hace muy arriesgado para ellos porque traen una señorita atrás. No sé para qué la traen. ¿Será que se suben a un edificio y les cuida la moto? No sé. Pero sí la traen. Y a la hora de un accidente, ¿qué pasa?
Pues como asegurar no les va a cumplir lo que tienen el riesgo. Solicitar subir un poquito más gastos médicos. Ahí aplica, ahí también en criterio de siniestros, ¿cuántos ocupantes? 2. Para motocicleta, 2. Pues digo, no está de más, de todas formas hay que cuidar ese tema de las agravaciones de los riesgos, porque la persona también de atrás es la que trae la mochila generalmente. Entonces, pues se extiende también ese tema. No sé ahí si han tenido algún caso de siniestro de que se haya golpeado algún vehículo con las cajas o las mochilas, etcétera. Sí, es muy común. A mí sí me han pegado. Es muy común que se lleven los espejos retrovisores, ya sea con los puños, bueno, en este caso con el contrapeso, que es... Y si fuera por una mochila, que en sí no es una adaptación, ¿cómo lo aplicas? ¿Cómo se podría determinar? Queda fuera. No, eso sí no. Queda fuera. Sí, no. Estrictamente, ¿verdad? Lo que va dentro pegado a la moto. Sí, es que debería de traer la mochila, ¿sabes? Sí que en el codo, para que golpee el espejo, sí, porque atrás muy difícilmente lo va a ocasionar el daño. También pueden asegurar el casco. El conductor o de los ocupantes de la moto. Hay cascos que valen 3, 4, 5 mil pesos. Por lo menos. ¿Quiere alguien comentar algo en línea? Al parecer no hay comentarios, no hay dudas. Ingeniero, no sé si queramos despedir a las personas de que están en línea, nada más para dar unas palabras. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado el día de hoy. Una sesión un poquito híbrida. Ahorita nos vamos a despedir del equipo que está ahí en línea. Y pues les reiteramos, ahí les vamos a compartir un poquito de más información, el listado, los listados que quedaron pendientes de enviarnos. Y con todo gusto, pues vamos a estar en comunicación también por el grupo de AIR. Quien no esté integrado ahí en el grupo, pues también nos puede levantar la mano y con gusto los podemos dar de alta. También presencialmente, reitero ese tema, para que quien guste estar en el grupo y no lo esté, pues también invitarlos con todo gusto. Y le cedo la palabra al ingeniero Alberto García. No, nuestro agradecimiento por haberse conectado. Sabemos que pues, son experimentos en nuevo aumentado que estamos aquí implementando, hacerlo híbrido, tanto en línea como presencial. Prometemos en un momento comprar más micrófonos para que en un momento dado se facilite más, ¿sí? Y poder en un momento dado que esto salga adelante. No, nuestro agradecimiento, muchas gracias. Muchas gracias, pues nos despedimos del equipo en línea y seguimos con lo presencial. Muchas gracias. Gracias, equipo, hasta luego. Gracias, hasta luego, gracias. Que nos hagan sugerencias, creo que este tipo de dinámicas son muy buenas, son muy constructivas, nos retroalimentamos. Yo siempre comento un poco que me gusta mucho este tipo de presentaciones porque justo ustedes son los que viven los casos